Queridos fieles, hace ya bastante tiempo que habíamos interrumpido esas clases sobre el libro de Monseñor Lefebvre, La vida espiritual. Ahora vamos a intentar retomarlas para terminar el libro, ¿no es cierto? Meditar un poco sobre el libro de Monseñor Lefebvre, todas esas reflexiones tan profundas que hace sobre la vida espiritual, que como habíamos visto es como un resumen muy profundo y a la vez muy simple y accesible de todos los puntos de la vida espiritual. Nosotros habíamos quedado en la parte final de la primera parte, o sea, la primera parte es sobre Dios y su amor por nosotros, y nosotros ahora estamos en el final del libro 3, la vida de Dios en nosotros. Nosotros hablamos mucho de la gracia. Bueno, la gracia es el tema de ese capítulo que vamos a estudiar. Es una palabra que está siempre en nuestros labios y hablamos mucho la gracia de Dios, crecer en la gracia, estado de gracia, en fin. Pero debemos meditar y entender un poco más qué es realmente la gracia. Cuando decimos esa palabra, podemos tener una idea un poco confusa de lo que es la gracia. Sabemos que es algo interior, una ayuda de Dios, etc. Pero el señor Lefebvre se va a preguntar qué es realmente la gracia. Con Santo Tomás, muy importante saber, entender un poco más. Santo Tomás, para explicar la gracia va a decir que Dios es el bien infinito y ese bien por esencia, ¿no es cierto? Ese bien es difusivo, o sea, quiere comunicarse, es algo propio del bien. Entonces Dios quiere comunicarse al hombre, comunicar su bondad, ¿no es cierto? Que es lo mismo que su esencia, que su ser. Dios comunica entonces al hombre lo que tiene de más alto, que es él mismo en realidad. Por lo tanto, la gracia, va a decir Santo Tomás, es una participación en la naturaleza divina. Va a decir Monseñor, nuestro Señor, por una especie de milagro individual, quiso hacernos participar a cada uno de nosotros en su propia naturaleza divina por medio de la gracia santificante. La gracia santificante es una participación a la caridad de Dios que reside en nosotros de una manera permanente. Es lo más hermoso y lo más grande que tenemos. Transforma nuestra alma llenándola con la caridad de Cristo. Entonces, una observación muy bonita que hace Monseñor. Ahondando un poquito más, Santo Tomás va a decir que la gracia no es una substancia, ¿no es cierto? Porque una substancia divina solo puede haber una, que es Dios mismo. La gracia es una cualidad, o sea, un accidente. Se dice en filosofía, ¿no es cierto? Que está la sustancia y los accidentes. La gracia no es una sustancia, sino un accidente, una cualidad, pero una cualidad que modifica el alma y la modifica, dice Santo Tomás, entitativamente. ¿Qué significa esa palabra entitativo? Es algo que se refiere al ser mismo, ¿no es cierto? Una cualidad que nos va a modificar nuestro mismo ser. Es algo, digamos, lo más profundo que puede ser. ¿Qué es la gracia? Dice algunas observaciones de Monseñor, se trata de un accidente, es decir, una forma no subsistente, no es una sustancia. Es una especie de luz, de resplandor y como un reflejo de la belleza de Dios que recae sobre nuestra alma
y la vuelve toda hermosa y resplandeciente. El alma participa de la bondad divina. Por lo tanto, por la gracia participamos realmente de la sustancia divina. Se trata de algo absolutamente maravilloso, extraordinario y muy por encima de nuestra naturaleza. Algo así como una planta silvestre y el injerto. La planta silvestre tiene las raíces en la tierra, pero no vale sino gracias al injerto, al que le debe también el producir buenos frutos. Pues bien, lo mismo sucede con nosotros. La naturaleza divina se injerta en nosotros mediante la gracia y nos capacita para producir frutos extraordinarios mediante las virtudes, los dones, las bienaventuranzas. Monseñor entonces va a recordar la diferencia entre la gracia santificante y la gracia actual, ¿no es cierto? Enseguida va a hacer esa diferencia. La gracia santificante es una cualidad, dice, permanente y sobrenatural del alma que santifica intrínsecamente al hombre y lo hace justo y agradable delante de Dios. Ya la gracia actual es como una diferencia. Gracia habitual y gracia actual es algo transitorio, pasajero, una ayuda pasajera, una iluminación del entendimiento, por ejemplo, una impulsión, una moción de Dios dada a la voluntad, una moción transitoria para que alguien, por ejemplo, se convierta, alguien que está en pecado, que no tiene la gracia, y Dios da una gracia actual para que se disponga a recibir la gracia habitual o la gracia santificante. Un segundo punto, una segunda distinción que también va a recordar Monseñor, se puede distinguir también en la gracia creada, la que acabamos de considerar, ¿no es cierto? Y la gracia increada, o sea, la caridad subsistente, la sustancia misma que obviamente solo puede ser Dios, el Espíritu Santo. La gracia santificante, dice, es como el templo donde reside el Espíritu Santo, que es increado. O sea, Dios mismo viene a nosotros. Entonces va a recordar que nosotros tenemos la gracia y por lo tanto somos templos del Espíritu Santo. Y como último punto de distinción que hace Monseñor es que la gracia fue dada enteramente a nuestro Señor Jesucristo. La gracia que recibimos nosotros es una participación a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos, dice Santo Tomás, la gracia capitis, o sea, la gracia de la cabeza del cuerpo místico que es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros participamos de esa gracia, por decirlo así, individual de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá vale más que nunca esa idea, ¿no es cierto?, que dice nuestro Señor en el Evangelio de San Juan. Él es la vid, nosotros los sarmientos. Los sarmientos solamente pueden sacar toda su vida, su subsistencia del tronco, que es nuestro Señor Jesucristo. La gracia entonces, dice, nos viene de nuestro Señor Jesucristo. Procuremos no olvidar que toda gracia y todo aumento de gracia nos vienen de la fuente inagotable de la gracia de Jesús y no puede venir sino de Él, que es nuestro único Salvador. Esta realidad de la vida divina de Jesús, que vive en nuestras almas y nuestros cuerpos, debe ser para nosotros un motivo de acciones de gracias incesantes y también una fuente de vigilancia activa para no dejar que nuestras lámparas se vacíen como las vírgenes necias. Meditemos y contemplemos el corazón traspasado de Jesús, del que brotan las fuentes de la vida eterna. Monseñor recuerda esa imagen de esa parábola que cuenta nuestro Señor, las vírgenes necias y las prudentes. Las prudentes tenían siempre el aceite que acá representa la caridad, o sea, la gracia de Dios. Conservaban siempre
ese aceite de la gracia. En cambio, las necias eran negligentes, perdían o no tenían ese aceite, pensando más adelante podemos ir a comprar. La idea del hombre que vive en la gracia, pensando más adelante me convertiré, Dios me dará la gracia. O sea, una necedad, dice nuestro Señor, una temeridad. Entonces, quedamos por acá. En la próxima clase vamos a terminar esa primera parte del libro de Monseñor para luego empezar la segunda parte. Quedamos acá entonces. Que Dios los bendiga.